Hola a todos, soy el Padre Alberto de Jesús, de los siervos de Cristo resucitado, y estamos haciendo este pequeño compartir, esta reflexión titulada Lección Divina sin Wi-Fi para este congreso cibernético, online, por los medios que nuestras hermanas siervas de Cristo resucitado se han inventado, atendiendo al llamado del Papa Francisco que debemos de reinventarnos. Vamos a hablar un poquito al inicio de lo que es propiamente la Lección Divina y después iremos con un texto bíblico aplicando los pasos de manera breve con las observaciones principales para que ustedes no solamente tengan la teoría, sino que también puedan ejercitarse en esta práctica o en este modo tan antiguo de nuestra iglesia de orar. La lección divina como tal viene del latín, deriva del latín, asimismo, lectio divina. Ustedes notarán que se escribe lectio. En latín, la T se pronuncia como si fuera la C de casa. Por eso, lectio divina, como si fuera una doble C. Bien, entonces esta es una metodología, es una forma, es una manera de orar. De ahí entonces que la traducción de la lección divina es lectura orante de la palabra. Es un método de oración con la palabra de Dios y a la luz de la palabra de Dios. Desde los primeros siglos de la iglesia primitiva, sobre todo desde la vida monástica, ya practicaba esta manera de orar con las Sagradas Escrituras. Pero el primero que propiamente utilizó el término, un teólogo de la iglesia perteneciente a la patrística, Orígenes, y afirmaba que para leer la Biblia con provecho es necesario poner atención, constancia y oración. Atención, constancia y oración. Son tres verbos muy sugerentes y él decía eso. En el centro de la práctica de la lección divina se encuentra una actitud receptiva y reflexiva de lo que dice Dios por medio de su palabra. Y nos vamos a dar cuenta entonces cuando profundicemos en los pasos del método que hay un momento en el que nos preguntamos en uno de los pasos, ¿qué dice el texto propiamente? Y ahí es bueno siempre entonces hacer una contextualización. Ver entonces en qué momento, en qué tiempo, en qué circunstancia fue escrito precisamente el texto en el que nos estamos enfocando. Para esto es muy bueno, pero bueno, voy a dar los detalles cuando entre en el paso. Entonces, estas dos consideraciones, el primero en utilizar el término fue Orígenes, un teólogo de la iglesia primitiva, y después entonces, desde los primeros siglos de la iglesia cristiana, siempre valoró esta manera de orar con la palabra de Dios. Entonces tiene básicamente 5 pasos. Pudiéramos decir 6, depende. Hay un paso primero, que es la preparación, y que este se ve como si fuera parte del primer paso, que es la lectura. Como ustedes prefieran, pueden ser 5 o 6. Hay quienes ponen este primer paso de preparación como parte del primer paso, que es la lectura. Y en este primer momento vamos a prepararnos, vamos a disponernos, vamos a crear un espacio. Si podemos poner una luz, obviamente la palabra de Dios, alguna música instrumental que nos ayude, porque es una oración que se va haciendo desde el silencio, desde el interior de cada uno. Entonces, en este primer paso preparamos el ambiente de oración, el rinconcito, la habitación, donde sea que yo me vaya a poner, pues propicio un ambiente agradable y adecuado para la oración.
Y como primera cosa, lo primero que tenemos que hacer es llamar al Espíritu Santo. No podemos acercarnos a una lectura eficaz y efectiva de la palabra de Dios si vamos nosotros solos. San Agustín en su proceso de conversión, pues esto experimentó. Se había acercado en un primer momento a la palabra de Dios y la vio como mito, cuento, metáfora. Y después reconoce en su proceso de conversión que había ido lleno de orgullo, de prejuicio, a buscar en la palabra de Dios y obviamente no encontró nada. Y después se dio cuenta que sin la gracia del Espíritu Santo no era posible hacer una interpretación o tener una comprensión de la palabra de Dios. Y estos jóvenes y a todos los que nos están escuchando es bien importante. Siempre que vayamos a acercarnos a la lectura de la palabra de Dios, debemos de llamar al maestro interior del alma, el Espíritu Santo, para que venga Él en nuestra asistencia, para que venga Él, ilumine nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestro espíritu, y nuestro mundo interior se llene de luz, y entonces en compañía de Él y con Él, entonces nos preparamos. Esto se llama disponer el corazón, y esto es bien importante, este primer paso. Después vamos a tener la lectura. El texto que yo he escogido para compartirlo con ustedes es en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, Marcos 10, del 17 al 22, el joven rico, texto muy conocido. ¿Y por qué este texto? Estamos hablando para jóvenes y estamos hablando de la lección divina sin wifi, o sea que estamos en un mismo registro de lenguaje. Ustedes entienden, ¿verdad?, lo que le quiero decir. Como dicen ustedes mismos, le llegaste, ¿verdad? Bien, entonces leemos el texto. Ya hemos invocado la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y ahora leemos entonces. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él la mirada con cariño, le dijo: una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Palabra del Señor. Entonces, leemos el texto, ¿verdad?, en voz alta, aunque estemos solos como estoy yo ahora. Pasa un tiempecito prudente y volvemos entonces de nuevo a releer el texto. Ahora solamente lo leemos pasando la mirada. Y ahora entonces leemos y releemos. Y luego entonces hacemos el espacio de silencio y preguntamos: ¿qué dice el texto propiamente? Entonces aquí tenemos que fijarnos en los personajes que intervienen, cuál es el tema que se debate. Aquí estamos hablando de dos personajes. Un joven, un hombre que se acerca a Jesús. Entonces están el joven y Jesús y están dialogando. Hay una pregunta: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y ese es el tema que se va a debatir. Entonces, eso es lo que dice el texto. Propiamente ahí, la letra, literalmente. Esto es lo que dice.
Y entonces sería bueno mirar siempre, si queremos hacer un estudio más amplio, más profundo, cuál es el texto que está antes de este y el que lo precede y antecede, y el que está después. Entonces fíjense, hay dos textos. Jesús y los niños, dejen que los niños vengan a mí. Y después va a hablar del peligro de las riquezas. Fíjense qué sugerente. El primer texto habla de la acogida y el segundo texto como que le da continuidad al tema de que triste se marchó porque tenía muchos bienes. Entonces ahí ya tenemos un panorama amplio para poder contextualizar. Todo esto lo vamos haciendo desde el silencio. Bien, entonces, primer paso. Leer, releer, contextualizar, ubicar el texto y preguntarnos, ¿qué dice? Aquí no hacemos ningún tipo de interpretación, simplemente qué dice el texto. Ya lo vimos claramente. No sé si me están siguiendo y espero que sí. Después viene, entre cada paso, ¿verdad? Vamos manejando siempre el silencio, el recogimiento, le damos su tiempo a cada uno de los pasos. Es un ejercicio que se puede hacer 1 hora, 45 minutos. O sea que cuando usted se siente a hacer una lección divina, no puede estar pensando en los mensajes que le están entrando en el WhatsApp o en el Instagram o en el Snapchat. No, usted va a dedicar ese tiempo para hacerlo, para dedicárselo a usted mismo, a su oración, a su cultivo personal. Entonces, lectura, y ahora estamos en la meditación. Aquí entonces damos un paso más. La palabra comprendida es un mensaje que interpela. La palabra ilumina el camino, como dice el Salmo 118. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Entonces aquí sí. Y nos vamos a preguntar entonces, ¿qué me dice a mí? Y aquí entonces hacemos una lectura espiritual. Tomamos nosotros el lugar de ese hombre, de ese joven que le está preguntando a Jesús qué debe hacer para ganar la vida eterna. Entonces ese joven soy yo. Me sitúo yo en el lugar de él y le voy a preguntar lo que yo quiera preguntarle a Jesús. Él le pregunta qué debe hacer para ganar la vida eterna. Tú puedes preguntarle qué puedo hacer para ser un mejor joven, un mejor cristiano en medio de esta sociedad, para ser un mejor hijo, un mejor estudiante. ¿Qué puedo hacer para no dejarme absorber por esta cultura hedonista, banal, pagana? Lo que tú quieras preguntarle en el texto, te ubicas tú hablando con Jesús y establece un diálogo. ¿Qué dice? ¿Qué me dice el texto? El joven tenía una buena intención, pero le faltaba algo que se llama decisión y determinación. ¿Y tú qué es lo que tienes que dejar? A lo mejor no son tus riquezas, porque a lo mejor no tenemos nada. Pero hay otras cosas a las que estamos apegados. Entonces podemos sacar de aquí en la interpretación, ahora sí, nos dejamos interpelar por la palabra de Dios y me pregunto cuáles son mis apegos. ¿A qué estoy yo apegado? Que no me deja crecer, continuar, avanzar, seguir a Jesús. Vamos a seguir, gente, porque si no yo me emociono y aquí se me van los 20 minutos. Después entonces estamos en la contemplación. Entonces, lectura, ¿qué dice? Meditación, ¿qué me dice? Y ahora vamos a la contemplación. La palabra encarnada ante la manifestación de Dios, me asombro, adoro y encuentro el sentido nuevo. ¿Qué guardo? Entonces ahora viene más como el sentimiento. Después que yo sé qué dice, qué me dice, entonces ahora experimento, qué siento, qué me interpela realmente de esta palabra de Dios. ¿A qué me desafía? ¿A qué me invita? Pero seriamente, sin teorizar, seriamente. Y después entonces tenemos lectura, meditación, contemplación. ¿Qué siento? Contemplo realmente la palabra de Dios. Y después entonces viene un paso doble.
la oración. En la oración, yo ese texto que he leído, que he sentido, que he palpado, entonces lo llevo a la oración. Aquí le pido al Señor. Si descubrí, si le puse nombre a un apego particular, a las cosas materiales, a la sexualidad, a mí mismo. Vivimos mucho una cultura individualista, egoísta. Si descubro que mi apego soy yo mismo, lo que a mí me gusta, lo que yo siento, lo que a mí me hace sentir bien, lo que a mí me parece, lo que a mí me agrada, vivimos mucho esa cultura de que, no, porque eso no es nada, eso a mí me hace sentir bien. Y como yo me siento bien con eso, entonces está bien. Usted ve mucha gente cristiana, católica, practicando yoga, reiki y cuestiones de meditación zen. Porque eso le hace sentir bien, le hace sentir cómodo. Pero eso no es cristiano. Tenemos nuestros propios métodos y aquí le estoy hablando de uno de ellos a la luz de la palabra de Dios. Esa oración entonces en un doble sentido. Oro eso y termino entonces con un compromiso. Entonces, estamos en este texto, yo llevo el texto a mi oración, pido al Señor con ese apego particular que tú has identificado, que yo he identificado, entonces después hago un compromiso palpable. Tiene que llevarme la palabra de Dios a un compromiso. La palabra de Dios no es espectadora. La palabra de Dios es despertadora, comprometedora. Y fíjense, en 20 minutos yo he tratado de explicarle esta riqueza amplia de lo que es la lectura orante de la palabra o la lección divina como un método de conectarnos. El wifi es aquello que nos conecta o nos interconecta a todos. Y nos preocupamos muchísimo cuando se nos va el wifi, cuando se acaba la data, cuando a los más pobres se nos acaba el paquetico. Y sentimos que estamos como solos, desconectados, no nos enteramos de nada, no sabemos qué pasa. Por eso muy sugerente este título que se han inventado las hermanas, y eso tiene que ser cosa de Jesús Patricia, Jesús Lezani y esas mujeres que viven maquinando, perdón por la propaganda. Todas mis hermanas son muy creativas. Lección divina sin wifi. ¿Por qué? El wifi es aquello que nos interconecta a todos. La palabra de Dios es una conexión directa con Dios y más vivida desde este método. Fíjense qué práctico. Hemos escogido este texto del joven rico, Mateo 10, 17, 22. Hemos visto que hay dos personajes, hay un tema en discusión y hay una conclusión. Solamente una cosa te falta. Entonces, en la interpretación del texto, en la interpelación, nos damos cuenta de que no basta solamente el cumplimiento. No basta ser fieles participantes de la misa, fieles participantes del grupo de jóvenes o de los demás grupos. Hace falta determinación. Y eso es lo que la iglesia, nuestro mundo hoy necesita. Hombres y mujeres cristianos decididos, que se arriesguen, que se atrevan a hacer la diferencia, que no les importe el ser señalado por defender su vida cristiana, sus principios, que tengan claro realmente hacia dónde van y cuáles son los desafíos de nuestra vida cristiana. Yo espero que esto les haya servido de algo. Les invito también a valorar este método de oración. Aquí en el seminario cada 15 días tenemos este espacio de lección divina para poder conectarnos con Dios. Que Dios les bendiga y nos encontramos sin wifi en la oración y allí todos nos conectamos con Dios. Un abrazo.